Hola, buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, profesor. Sí, Buenos días, profesor. Sí, se lo escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, vamos a iniciar entonces nuestra sesión de clase de esta semana, ¿no? Estamos ingresando a la semana número 2, ¿no? Entonces, la semana anterior ya habíamos empezado con los temas correspondientes a la unidad 1. Habíamos desarrollado todo lo que se refiere al concepto de variable aleatoria bidimensional discreta, ¿no? Y habíamos trabajado todas las definiciones correspondientes a la variable aleatoria bidimensional discreta, ¿no? Y para corroborar, digamos, el conocimiento adquirido en esa semana, han realizado ustedes una tarea individual que se habilitó el día jueves y se cerró el día sábado, ¿no? Estaba viendo las notas, bueno, han cumplido con sus tareas, ¿no? Hay algunos que no han realizado la tarea individual 1, no sé por qué. Y bueno, esta semana también tenemos otra tarea, la tarea individual número 2, ¿no? Que también se habilita el día jueves a las 8 de la mañana y se cierra el día sábado a las 23:59 horas, ¿ya? La próxima semana tenemos un taller, ¿no? Oportunamente la próxima semana les indicaré, ¿no? Qué fecha se va a realizar y cuáles serían los horarios para el taller 1, porque en la semana 4 ya tenemos nuestro primer control, ¿no? Para acreditar la unidad número 1. Y luego en la semana 5 la sustentación individual 1, y con eso ya cerramos la unidad número 1, ¿ya? Por lo tanto, estamos desarrollando, en este caso, la teoría y la práctica para la semana número 2. En esta oportunidad vamos a trabajar todo lo que se refiere a la variable aleatoria bidimensional continua, ¿no? La bidimensional continua. Vamos a definir a la función de densidad de probabilidad conjunta y las distribuciones marginales. Con eso vamos a culminar nuestra clase del día de hoy. En este caso, fíjense, para trabajar las variables aleatorias bidimensionales continuas, aquí, para el caso de cálculo, para la probabilidad, vamos a tener que manejar el concepto de las probabilidades dobles o dobles integrales, ¿ya? Dobles integrales, que creo que ustedes ya lo han desarrollado en su curso de cálculo, ¿no? Cálculo 2, me parece. Ya tienen conocimientos del desarrollo de la doble integral, ¿no? Eso lo vamos a necesitar para el desarrollo de nuestro tema del día de hoy. Bueno, entonces comencemos. A ver, vamos a ver primeramente nuestra... Ya. Aquí está. Bien, conceptualizando el caso de la variable aleatoria bidimensional continua, ¿no? Si hacemos una diferencia entre la variable aleatoria bidimensional discreta y continua, había mencionado que el rango en la variable aleatoria bidimensional discreta, ¿no? Era un conjunto de pares ordenados, de tal manera que los componentes de esos pares ordenados, vale decir, el rango para X y el rango para Y eran valores numéricos enteros, ¿no? Esa era la característica del rango de una variable bidimensional discreta. Pero en el caso de la variable aleatoria bidimensional continua, el rango de esa variable aleatoria bidimensional continua también será un conjunto llamado infinito no numerable, donde los valores, los componentes de cada par de valores, ¿no? Que van a componer a la bidimensional, o sea, al rango de la bidimensional continua, son valores decimales. O sea que el rango para X y el rango para Y prácticamente está determinado por todos los valores de el conjunto de los números reales. Claro que dentro de ese conjunto de números para X y para Y, obviamente también estarán números enteros, ¿no? Pero la mayor cantidad de los valores para X y para Y, o sea, para el rango de X y el rango de Y serán valores decimales, ¿no? Entonces, ellos combinados, lógicamente, darán pie a la definición del rango de una variable bidimensional continua, ¿no? Se llama conjunto infinito no numerable porque los valores para X y para Y son grandes, ¿no? Grandes intervalos, ¿no? Así se define.
Nosotros ahora vamos a graficar precisamente el rango. En el caso continuo, vamos a graficar el rango para una variable bidimensional continua. Y aquí podemos ver algunos ejemplos de rangos, ¿no? En la cual se han hecho las gráficas correspondientes. Supongamos, por ejemplo, fíjense, en este caso, tenemos este rango que está determinado por un conjunto de pares ordenados, donde el rango para X y para Y son intervalos, ¿no? Intervalos. Entonces, si esto yo lo llevo a la gráfica, obviamente correspondería a una gráfica que se realizaría en el sistema XY y correspondería básicamente a esta forma, ¿no? Sería más o menos como un rectángulo, ¿no? Un rectángulo, ¿no? Este sería la región, o sea, el gráfico del rango de esta variable aleatoria bidimensional continua. Podemos tener otro ejemplo también, en la cual su gráfica correspondería a una circunferencia, a un círculo, ¿no? Donde el rango para X varía de -1 a 1 y el rango para Y de -1 a 1 también, ¿no? Y este sería el rango de esta variable bidimensional continua. Pero también podemos mezclar, combinar, ¿no? Un rango discreto con un rango continuo. Y en este caso tendríamos un rango mixto, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el rango para X, un rango continuo, un intervalo, mientras que el rango para Y son discretos, son valores puntuales. En ese caso, la gráfica tendría esta forma, ¿no? Este aspecto. El rango para Y va de A a B, mientras que el rango para Y son valores puntuales, ¿no? Así sería la gráfica de un rango mixto, ¿no? Pero en nuestro caso, obviamente, solamente trabajaremos con rangos continuos, ¿ya? Rangos continuos para nuestro tema de variables aleatorias bidimensionales continuas, ¿ya? Por otro lado, cuando definimos una variable aleatoria bidimensional continua, también podemos definir la función de densidad de probabilidad conjunta, ¿no? Que también en el caso discreto lo habíamos definido, ¿no? Pero aquí, fíjense, miren el nombre, ¿no? Función de densidad de probabilidad conjunta, mientras que en el caso discreto solamente era función de probabilidad conjunta. En este caso de la continua se agrega esta palabrita densidad, ¿no? Para de alguna manera diferenciarla del caso discreto. Entonces, toda vez que hablamos de función de densidad de probabilidad conjunta se refiere al caso de una variable bidimensional continua, ¿ya? Entonces, esa función de densidad de probabilidad conjunta, lógicamente, va a estar definida sobre su rango, ¿no? El rango que está incluido dentro del sistema R cuadrado, ¿no? Y esta función de densidad de probabilidad conjunta debe cumplir las siguientes dos condiciones, igual que el caso discreto, ¿no? Igual que el caso discreto, ¿no? Igual que el caso discreto. La primera condición nos dice que la función de densidad de probabilidad conjunta siempre tiene que ser positiva, mayor o igual a 0. Eso se tiene que cumplir para todo elemento del rango de la variable bidimensional continua. Fíjense, en el caso en el caso unidimensional, si ustedes se recuerdan, ahí obviamente trabajamos con una sola variable aleatoria, ¿no? Continua. Su rango, por decir, sea A y B. Y su función de densidad de probabilidad era una recta, ¿no? Que estaba definida sobre el rango de la variable bidimensional continua. Era una recta. Pero en el caso de la bidimensional continua, la función de densidad de probabilidad conjunta viene a ser una especie de una superficie, así como estoy señalando aquí en esta gráfica. Esto que está aquí es la gráfica de la función de densidad de probabilidad conjunta, una especie de una superficie, ¿no? Es como que si yo tuviera una hoja, ¿no? Una hoja de papel, ¿no? Sí. Ahí. Entonces, toda esta vendría a ser la gráfica de la función de densidad de probabilidad conjunta. Es una superficie, ¿ya? Es una superficie.
Eso quiere decir que esta primera condición que debe cumplir esa superficie es que esa superficie siempre tiene que estar por encima del sistema XY, por encima, igual que se cumplía aquí para el caso unidimensional. Si ustedes se recuerdan, la condición de la función de densidad de probabilidad para el caso unidimensional, la función siempre tenía que estar por encima del eje horizontal, por arriba. ¿Y eso por qué? Porque después esa función de densidad me va a servir para calcular la probabilidad. Y si esa función de densidad de probabilidad conjunta está por debajo, eso quiere decir que los valores posibles de esa función de densidad van a ser negativos. Entonces, a la hora de calcular la probabilidad, me va a salir un valor negativo, ¿no? ¿Estamos? Infringiendo, digamos, el concepto de la probabilidad, que tiene que ser un valor positivo siempre, ¿no? Por eso esta primera condición. Y la segunda condición es que la función de densidad de probabilidad conjunta, su doble integral tiene que ser igual a 1. Su doble integral tiene que ser igual a 1. ¿Por qué aquí manejamos doble integral? Porque obviamente estamos definiendo dos variables aleatorias continuas, ¿no? Por eso da doble integral, ¿no? En el caso unidimensional era solamente una integral, porque ahí trabajamos con una sola variable aleatoria continua, ¿ya? Entonces la doble integral debe ser igual a la unidad. Estas son las dos condiciones que debe cumplir la función de densidad de probabilidad conjunta. ¿De acuerdo? En el caso de calcular una probabilidad, ¿no? Para una variable aleatoria bidimensional continua, lo podemos calcular con una doble integral, ¿no? Una doble integral de la función de densidad de probabilidad conjunta. Y como estamos trabajando con doble integral, aquí obviamente consideramos diferencial de y, diferencial de x o viceversa, ¿no? Dos diferenciales, ¿de acuerdo? Esta doble integral se tiene que realizar sobre el rango de la bidimensional continua, ¿no? Pero la expresión de esta doble integral, ¿no? Si uno lo ve geométricamente, es como que si calculáramos el volumen de una superficie, ¿no? Es como calculamos el volumen, perdón, de un sólido que se llama prisma, ¿no? Entonces, si yo tomo sobre el rango de la bidimensional continua, tomo un diferencial de x y un diferencial de y, ¿no? Voy a tener como especie de un pequeño planito, ¿no? Pequeño plano. Y la función de densidad de probabilidad conjunta lo tengo acá encima del eje XY, que es una superficie, ¿no? Entonces, si hacemos esa proyección, es como que si se formara esta figurita, ¿no? Es especie de un sólido que se llama prisma, tiene el nombre de prisma. No es como si tuviera una cajita, pero verticalmente, ¿no? Una caja vertical, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque a la hora de calcular la probabilidad, a la hora de hacer esta doble integral y multiplicar la función de densidad de probabilidad conjunta por el producto de las diferenciales, es como calcular el volumen de ese prisma, de esa cajita vertical. ¿De acuerdo? Sabemos que el volumen, en este caso del prisma, viene a ser el área, ¿no? El área de la base por la altura. En este caso, la altura vendría a ser la función de densidad de probabilidad conjunta. Y el producto de las diferenciales vendría a ser el área, ¿no? El área de la base. ¿Estamos? ¿No? Por eso es que gráficamente calcular una probabilidad como una bidimensional continua es como que si calculáramos el volumen de un prisma, ¿no? De este sólido. ¿De acuerdo? Bueno, ese es en el caso, digamos, cómo lo vemos gráficamente, ¿ya? Ahora, la segunda condición de la función de densidad de probabilidad conjunta, esta doble integral que tiene que ser igual a 1, generalmente se utiliza para calcular valores, valores desconocidos que están dentro de la función de densidad de probabilidad conjunta, ¿no? Porque dentro de la regla de correspondencia de la función de densidad de probabilidad conjunta,
¿no? Puede hacer que esta función esté en términos de un valor desconocido. Entonces, para poder determinar ese valor desconocido, generalmente se aplica la segunda condición. ¿De acuerdo? Y eso va a suceder aquí en este ejemplo número 1, ¿no? Fíjense, en este ejemplo 1 de nuestro material de clase, tenemos dos variables aleatorias continuas que representan el precio de dos artículos, ¿ya? Y están expresados en decenas de nuevos soles, ¿no? Una variable X y una variable Y cuyo comportamiento conjunto está definido por la siguiente función de densidad de probabilidad conjunta. Y observen que la función de densidad de probabilidad conjunta está expresada en términos, lógicamente, de ambas variables, pero también hay un valor desconocido, en este caso una constante desconocida. El rango para la variable bidimensional continua está definido bajo un rango de X que va de 0 a 2, un rango continuo, y el rango para Y también va de 0 a 2, ¿no? Y 0 para otros casos, es decir, la función de densidad conjunta va a ser 0 para valores de X y de Y fuera de sus intervalos, o sea, fuera de sus rangos. ¿Ya? En esos casos va a ser 0. Nos piden hallar el valor de K, este valor desconocido, para que esa función sea definida como una función de densidad conjunta. ¿Ya? Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es bosquejar el gráfico, ¿no? Bosquejar el gráfico, ¿no? El rango de esta variable bidimensional continua está conformado por pares ordenados, de tal manera que el rango para X es un rango continuo, el rango para Y también es un rango continuo, o sea, intervalos. Si lo llevamos a la gráfica en el sistema XY, graficamos aquí, para X va de 0 a 2 y para Y también de 0 a 2. Entonces la región donde está definida, el rango está aquí dentro de esta gráfica que corresponde a un cuadrado, ¿no? Si ustedes observan, es un cuadrado, ¿no? O sea, el rango está dentro de ese cuadrado, ¿no? Esta región estará formada pues por pares ordenados, donde los valores de X y de Y son valores numéricos generalmente decimales, ¿no? Entonces aquí, bueno, imaginariamente, ¿no? Porque no lo vemos, pero sí están aquí todos los puntos y así generan esta región. Entonces aquí vamos a aplicar esta segunda condición, ¿no? Para la función de densidad de probabilidad conjunta. La doble integral de la función de densidad de probabilidad conjunta tiene que ser igual a 1. Bueno, entonces se plantea, ¿no? La doble integral de la función de densidad de probabilidad conjunta debe ser igual a 0. Ahora, en este caso, la idea es que integremos, igualemos a 1 y ahí despejemos el valor de K, ¿no? Que es un valor desconocido, que es una constante. Ahora, fíjense, tenemos que tener en cuenta los límites de ambas variables, tanto de X como de Y. En este caso, los límites son valores numéricos. Allí no hay ningún problema, porque aquí yo puedo plantear la doble integral, ¿no? Primero con diferencial de X y diferencial de Y, o viceversa, ¿no? Ahí no interesa, ¿por qué? Porque los límites de X y de Y son valores numéricos. El problema se da cuando uno de los límites de una de las variables viene a ser una función. Ahí sí hay problemas. ¿Estamos? Ahí sí hay problemas. Ahí hay que tomar convenientemente primero la diferencial de Y o diferencial de X o viceversa, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, recuerda que una integral doble está compuesta por una integral interna, ¿no? Una integral interna que tiene sus límites y una integral externa, ¿no? Por ejemplo, aquí en este planteamiento, la diferencial o la integral interna está definida para la diferencial de X, ¿no? O sea, esta es la integral interna para diferencial de X. Y la externa es para Y. Para Y. ¿De acuerdo? En este caso, como los límites son numéricos, no nos interesa primero trabajar con diferencial de Y, diferencial de X, o de repente de manera inversa, ¿no? Diferencial de X, diferencial de Y. No vamos a tener ni una clase de problemas. En este caso, al hacer el procedimiento de la doble integral, el valor de K
que resulta después de despejar y hacer el cálculo correspondiente es 1 sobre 16, una constante. ¿Estamos? Ese valor de la constante, que es 1 sobre 16, lógicamente tenemos que reemplazarlo en la función inicial. Este k, que se conoce su valor, ya se reemplaza. Entonces, finalmente tendríamos esta función de densidad de probabilidad conjunta que ya estaría correctamente definida, ¿no? Bajo el rango de x y de y. ¿De acuerdo? De esa manera. Bueno, veamos a continuación un primer ejercicio como para poder trabajar nuevamente esta segunda condición para la función de densidad de probabilidad conjunta. ¿Ya? Ahí está. Ejercicio número 1. Dice, el precio de dos tipos de acciones X e Y en cientos de soles son variables aleatorias, cuyo comportamiento conjunto está definido por la siguiente función. En este caso tenemos esta función de densidad de probabilidad conjunta, donde aquí nuevamente se presenta el valor desconocido, ¿no? Un valor constante K que es desconocido. El rango para X va de 1 a 2, inclusive, o sea, puede tomar X igual a 1 y X igual a 2. Y el rango para Y también está determinado por el intervalo de 0 a 1, inclusive puede tomar 0, puede tomar 1 y todo lo que está dentro del rango. Y 0 para otros casos, ¿no? F de XY será 0 cuando XY sean diferentes a los valores que se encuentran en el rango de X y de Y. Nos piden ayer el valor de K para que esta función sea una función de densidad conjunta y luego calcular una probabilidad de que X más Y sea mayor a 2. ¿Estamos? Bueno, entonces bajo esa pregunta vamos a comenzar con el desarrollo. ¿Ya? Bueno, ya. Entonces, obviamente, para poder calcular este valor desconocido de K, lógicamente tenemos que comenzar con la justificación del desarrollo, ¿no? De la solución. En este caso, para hallar K, lógicamente hay que utilizar la condición número 2 de la función de densidad de probabilidad conjunta, que nos dice la doble integral de la función de densidad de probabilidad conjunta diferencial de X, diferencial de Y, o viceversa, tiene que ser igual a 1, ¿no? En este caso, fíjense, nuevamente, los límites para X y para Y son valores numéricos, ¿no? Así que me da igual trabajar en este orden, diferencial de X, diferencial de Y, o viceversa, ¿no? No va a afectar la doble integral, ¿no? Entonces, ahora tenemos que graficar, ¿ya? Dado el rango de X y el rango de Y, estamos presagiando que el gráfico sería, en este caso sería un cuadrado nuevamente, ¿no? Un cuadrado, ¿no? Entonces, si graficamos manualmente, trazamos eje X, eje Y, graficamos los rangos, entonces la gráfica sería así. El rango para X va de 1 a 2 y el rango para Y va de 0 a 1. Entonces, la región donde está definida esa variable bidimensional continua estaría determinada por todos los puntos, ¿no? O sea, los pares ordenados dentro de esta región, ¿no? Todos los puntos dentro de la región. ¿De acuerdo? Una vez que ya tengo la gráfica o el gráfico, ahora sí voy a plantear, ¿no? La segunda condición de la función de densidad de probabilidad conjunta. Planteamos, ¿no? Aquí estoy tomando el producto, la doble integral de la función de densidad de probabilidad conjunta. Como integral interna voy a considerar a la diferencial de Y y a la integral externa la diferencial de X. ¿Ya? Aquí vamos a cambiar, este sería Y, este sería Y y aquí sería X, ¿no es cierto? Este sería X. ¿Ya? Ya está, ahora sí. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son los límites, ¿no? Bueno, como son valores numéricos, no afectan nada. Diferencial de Y para esta primera integral interna, ¿no? ¿De dónde a dónde varía Y? De 0 a 1, ¿no? De 0 a 1. De 0 a 1.
Ahí no hay ningún problema. Pero de 0 a 1, ¿no? Límite. Y en el caso de la diferencial de x corresponde a la integral externa, la que está más alejada, ¿no? El rango para x sería de 1 a 2. De 1 a 2. ¿No? Nuevamente, no hay problema aquí porque los límites son valores numéricos. Esta doble integral, por condición, debe ser igual a 1. ¿No? Bueno, ahora viene la parte de cálculo, ¿no? O sea, resolver las integrales. Si lo hacemos manual, porque esto también creo que se puede hacer con una calculadora o una aplicación. Si lo hacemos manualmente, ¿no? Como el método clásico, tenemos que integrar primeramente la integral interna. En el caso de la integral interna, la diferencial es de y, ¿no? Entonces, esta doble integral lo tenemos que distribuir a este sumando y a este sumando. Solamente como para mostrar, ¿no? Porque en realidad no es, digamos, obligatorio que ustedes lo hagan manualmente, ¿no? Lo pueden hacer con una calculadora o con una aplicación, ¿no? Ahí no hay ningún problema. Entonces, esta integral interna se ha distribuido a x con esta diferencial, ¿no? En este caso, aquí también hay que modificar. Exactamente, redondeado. Ahí me faltó modificar. Aquí es y aquí es x. Ya, mil disculpas, ahí es x. Ya. Y aquí es y. Perdón. Y y y. ¿No? Realmente aquí vamos a corregir. Ya. Muy bien, entonces fíjense, aquí esta integral interna lo hemos distribuido a este sumando x por diferencial de y la integral ky diferencial de y. Bueno, el rango de y va de 0 a 1. Aquí también va de 0 a 1. ¿Está? Y se comienza a operar, ¿no? A ver, no sé si también aquí hay que corregir. Y ya, aquí sería x, bueno, aquí sería la integral de diferencial de y va de 0 a 1, o sea, sería y que va de 0 a 1, y aquí sería k, integral de y, diferencial de y, que sería y cuadrado sobre 2, también de 0 a 1, ¿ya? Y el rango para x, ¿no? Para la de integral externa sería de 1 a 2, ¿no? De 1 a 2. Y todo eso debe ser igual a 1, ¿no? Bueno, se procede al cálculo, ¿ya? Y el valor que resulta debe ser menos 1. Ahí ustedes pueden comprobar, ya sea manualmente, la solución de la doble integral o, digamos, pueden utilizar su calculadora o alguna aplicación, ¿no? Que existen ya, aplicaciones para dobles integrales. Bueno, entonces fíjense, una vez que ya hemos hallado el valor desconocido, ese valor constante, ese valor ahora yo lo tengo que reemplazar en la expresión inicial. Entonces, si reemplazamos el valor, ¿no? Ya tendríamos especificada correctamente la función de densidad de probabilidad conjunta, ¿no? Con sus respectivos rangos para x y para y, ¿no? Bueno, entonces, una vez que ya tenga la función de densidad de probabilidad conjunta, ahora vamos a calcular una probabilidad, ¿no? Porque el ejercicio nos decía que hay que calcular una probabilidad de que la suma de x más y sea mayor a 2. ¿Ya? X más y sea mayor a 2. Muy bien, entonces, fíjense, y si la probabilidad de x más y es mayor que 2, ¿no? Probabilidad de x más y es mayor a 2, ¿no? Entonces, esta expresión yo la puedo, esa
expresión inicial ahora yo la puedo expresar de esta manera, despejando una variable en función a la otra. Es decir, debemos calcular la probabilidad de y que sea mayor a menos x más 2. Eso es lo que tengo que finalmente calcular. ¿Por qué he despejado y en función a x? ¿No? Porque si ustedes observan aquí, se tiene una función conocida, ¿no? Se tiene una función conocida. Veamos ahora. Se tiene una función conocida. Se tiene una función conocida. O sea, es como que si yo tuviera y igual a menos x más 2. O sea que sería una recta. Una recta. ¿De acuerdo? Una recta. Esa recta, y igual a menos x más 2, hay que graficarla sobre la región inicial. ¿Estamos? Sobre la región inicial. ¿Ya? Entonces, hacemos esa gráfica. Fíjense, ahí está, ¿no? Esa recta y igual a menos x más 2 lo tenemos que graficar sobre la región inicial. Ahí está. El punto de intersección de la recta sobre el eje X es 2 y sobre el eje Y es 2. ¿De acuerdo? Entonces, como aquí el planteamiento dice y mayor que menos x más 2, significa que la nueva región para calcular esta probabilidad va a estar por encima de la recta y igual a menos x más 2. Como dice mayor a menos x más 2, todo lo que está por encima de la recta, ¿no? Es decir, esto que está sombreado sería la nueva región que nos va a ayudar a calcular esta probabilidad. ¿Estamos? ¿No? Entonces, para calcular la probabilidad, como habíamos mencionado al inicio, la definición, la probabilidad es el cálculo de una doble integral de la función de densidad por los diferenciales, ¿no? Por el producto de las diferenciales. ¿Estamos? Entonces, ahí sí vamos a tener que ser prudentes a la hora de establecer los límites para las dobles integrales, ¿no? Para la doble integral. Recordar que en la doble integral, cuando yo quiero calcular una probabilidad, los límites de la integral externa tienen que ser ya valores numéricos. Y los límites de la integral interna podrían tener límites como funciones, ¿no? La idea es que al calcular la última integral, eso ya nos da un valor numérico. ¿De acuerdo? Nos dé un valor numérico. Entonces, planteamos, ¿no? Este sería el planteamiento inicial y el cálculo sería una doble integral de la función de densidad de probabilidad conjunta. Aquí he tomado diferencial de y, diferencial de x, ¿no? Diferencial de y es la integral interna y diferencial de x es para la integral externa. En el caso de la integral externa, como yo le decía, los límites tienen que ser valores numéricos. Efectivamente, ¿no? El rango de la variable x, ¿no? Para esta región es de 1 a 2. ¿No? Para esta región es de 1 a 2. Entonces el rango para x va desde 1 hasta 2. ¿No? Límites numéricos, ¿no? Para que a la hora de calcular esta última integral nos salga el valor numérico de la probabilidad. Y para el caso de la integral interna, cuya diferencial es y, allí sí tenemos que hacer variar y de manera vertical, dentro de la región donde está definida la variable bidimensional para calcular la probabilidad. O sea que vamos a partir de este punto que está sobre el eje, sobre esta recta y igual a menos x más 2, sobre este punto, y lo hacemos variar verticalmente, ¿no? Hasta la intersección con esta recta, cuyo valor para y es 1, ¿no? Una constante igual a 1. O sea que la diferencial para y va a variar desde y igual a menos x más 1, y igual a menos x más 1,
como límite inferior y el límite superior sería y igual a 1. Entonces, en esta integral interna, ahí sí no me interesa si alguno de los límites es una función, ¿no? Porque finalmente la integral externa, al tener límites numéricos, me dará ya un valor numérico, ¿no? Que es lo que queremos para hallar la probabilidad. Claudia, fíjate, en la parte de arriba, donde ¿Se dan cuenta? cálculo, hay una letra A. Y Eso te permite escribir. bueno, aquí ya se calcula esta doble integral, ¿no? Si queremos hacerlo manualmente, comenzaríamos con la integral interna, distribuyendo la integral para este sumando y para este sumando. Y luego ya la integral externa, ¿no? Es un procedimiento, digamos, un poquito operativo, ¿no? Si es que lo deseo hacer manualmente. ¿Ya? Si más no recuerdo, el resultado de esta doble integral es 0.5. ¿Ya? Es 0.5. Pero, ¿qué pasaría si en vez de diferencial de y diferencial de x para la integral interna, qué pasaría si yo considero diferencial de x y para la externa diferencial de y? ¿Qué pasaría si la integral interna tenga como diferencial a x? En ese caso yo tendría que hacer variar x, ¿no?, de manera horizontal. Entonces x en este punto, ¿no? En este punto sería, si despejamos aquí x, sería menos y más 2. X en este punto sería menos y más 2. Y si lo hacemos variar horizontalmente, va a llegar hasta este punto, ¿no?, donde x toma el valor de 2. ¿No? Este punto 2. ¿De acuerdo? Y en el caso de la diferencial para la integral externa, que es diferencial de y, ahí y varía pues de 0 a 1. ¿No? Límites numéricos. Igual te tiene que resultar el valor de 0.5, ¿no? Como habíamos indicado. ¿De acuerdo? O sea que, nuevamente repito, para calcular una probabilidad, procurar que los límites de la integral externa sean valores numéricos, no funciones, ¿no? En la integral interna sí pueden haber funciones en los límites, porque al realizar el cálculo de la integral interna, finalmente la integral externa es el que me va a dar el valor numérico, ¿no?, cuando se hace el cálculo. ¿Sí? ¿Entendieron? Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta, dudas? ¿Preguntas, dudas? ¿Dónde está el parece? ¿Va quedando claro? Profesor, ¿me escucha? Sí, te escucho. Profesor, una pregunta. O sea, ahí sí importaría el orden de y y de x. Sí, ahí sí importaría, ¿no? Porque, nuevamente repito, cuando queremos calcular una probabilidad procurar que los límites de la integral externa sean valores numéricos. Porque obviamente va a ser la última integral, ¿no? Y ahí a la hora de hacer el procedimiento, vamos a evaluar sobre estos dos límites que son numéricos, ¿no? El error sería si es que yo considero algún límite de la integral externa como una función. Entonces, a la hora de integrar y llegar a la última integral, que es la integral externa, ¿no?, al evaluar con los límites que sea una función, entonces la probabilidad me va a dar una función, que no sería correcta, ¿no? Porque la probabilidad tiene que ser un valor numérico. ¿De acuerdo? Ya, esa sería la sugerencia. Tengan cuidado a la hora de calcular la probabilidad, siempre procurar de que la integral externa tenga límites numéricos. ¿Ya? Tenga límites numéricos. Bien, ¿alguna otra pregunta, consulta, dudas? Preguntas, dudas, consultas.
¿Mm? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Todo va Ninguna. correcto. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? ¿Se va entendiendo el procedimiento? A ver. Entonces, nuevamente repito, ¿no? Cuando queremos calcular una probabilidad, ¿no? En el planteamiento, siempre, cuando tengamos, digamos, una expresión que involucre las dos variables, siempre despejar una de ellas en función a la otra, ¿no? Generalmente la variable y en función a la otra, porque por ahí va a aparecer una función conocida, ¿no? En este caso, esta ecuación es una ecuación de la recta, ¿no? Y es obviamente muy sencillo poder graficarla. ¿Ya? Profe, tengo una duda. Sí. La integral interna es y igual a 1 y la de abajo no sería menos 1 más 2. ¿En dónde, en dónde? En la integral interna. Acá. Ajá, Este donde es dice para menos x más 1 no sería menos x más este es 2. el diferencial de y, ¿no? Ahí vamos a ver. Y va desde este punto. Ah, perdón. Este es 2, ¿no? Y ese de ahí. Ya, ese sería 2, perdón. Este sería 2. Sí, y igual a menos x más 2 de este puntito hasta y igual a 1. Ese sí está bien, ¿no? Sí, aquí había un pequeño error aquí, era 2, ¿no? No era 1, era 2, ¿no? Porque va de esta recta hasta este punto. Muy bien, gracias por la aclaración. Bien, ahora veamos a continuación otro ejercicio que ya es un poquito, ¿no? Un poquito más complejo que el anterior. En el caso anterior, fíjense, cuando graficamos, ese gráfico era un cuadrado, ¿no? Pero en el caso del ejercicio 2, que a continuación vamos a ver, ya no es tan sencillo la gráfica que se va a realizar. Dice, los sueldos en miles de soles de los gerentes de dos empresas son variables aleatorias, cuya densidad conjunta está definido de la siguiente manera. Se tiene el valor o la expresión de la función de densidad de probabilidad conjunta, que es un valor numérico constante, no hay ningún problema, 6. El rango para X va de 0 a 1. El rango para Y sí está expresada en función a dos funciones. Y mayor o igual a X cuadrado y Y menor o igual a X. Si hacemos Y igual a X cuadrado, eso es la función cuya gráfica es una parábola, ¿no? Una parábola. Y igual a X cuadrado. Y si hacemos aquí Y igual a X, eso sería una recta, ¿no? Una recta que pasaría por el origen, ¿no? Recta. ¿Será correcto afirmar que la probabilidad de que Y más X sea menor o igual a 1 es inferior al 70%? ¿No? Entonces hay que calcular esta probabilidad, ¿no? Como mencioné hace un momento, si tenemos aquí en el planteamiento de la probabilidad las dos variables involucradas, hay que despejar una de ellas en función a la otra, ¿no? Generalmente la variable Y en función a X. ¿Ya? A ver, veamos a continuación nuestra solución. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es la gráfica, ¿no? La gráfica, ¿no? La gráfica. Tenemos que graficar el rango para X que va de 0 a 1 y en este caso el rango para Y que va de esta función Y igual a X cuadrado a esta función Y igual a X. ¿Ya? Si hacemos el bosquejo manualmente, ¿no? Eso nos dará, fíjense, esa figura, ¿no? X va de 0 a 1, ¿no? X va de 0 a 1 y Y va de Y igual a X cuadrado a Y igual a X. ¿Sí?
Y igual a X viene a ser una recta, ¿no? Una recta. Y igual a X cuadrado sería una parábola, ¿no? Una parábola, ¿no? Este es el punto de intersección. Cuando X es igual a 1, Y también es igual a 1, ¿no? Entonces la región donde está definida esa variable aleatoria bidimensional continua está dentro de, ¿no? Dentro de esta región que está limitada, fíjense, está limitada por esta recta Y igual a X y esta curva Y igual a X cuadrado, que es una parábola, ¿no? Aquí está definida la variable bidimensional continua. ¿No? Bueno, en el ejercicio nos piden la probabilidad de que Y más X sea menor o igual a 1. ¿No? Y más X menor o igual a 1. Como mencioné, hay que despejar, en este caso Y, en función a X. X va para el otro lado, sería menos X más 1. ¿No? Eso es lo que tengo que calcular. ¿De acuerdo? Eso es lo que tengo que calcular. Quiere decir que aquí hay una función, ¿no? Si hacemos Y igual a menos X más 1, ahí hay una recta. ¿Ya? Esa recta lo tenemos que graficar dentro de la región inicial, ¿no? Lógicamente se va a intersectar esa recta, ¿no? Con la región inicial. ¿De acuerdo? Con la región inicial. A ver, ¿cómo sería? Así, ¿no? Esta es mi región inicial. Esta es la recta Y igual a menos X más 1, deducido del planteamiento. Y como dice Y menor o igual a menos X más 1, significa que los puntos que vamos a tomar serían los que están debajo de la recta Y igual a menos X más 1, que al intersectarse con la región inicial nos daría una nueva región en la cual voy a utilizarla para calcular esta probabilidad. ¿Ya? Esa probabilidad. Pero fíjense allí lo siguiente, ¿no? Esta nueva región que me servirá para calcular la probabilidad está determinado por 3 funciones, ¿no? Esta es la primera función, Y igual a X. Esta es la otra función, Y igual a X cuadrado. Y aquí tenemos otra función, Y igual a menos X más 1. O sea que esa región está limitada por 3 funciones, ¿no? Algo así como 3 paredes, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, allí sí va a ser un poco complicado calcular directamente la doble integral para calcular esa probabilidad. Porque, por ejemplo, ¿no? Si yo planteo la doble integral de manera directa y por decir mi diferencial sea Y, por decir, ¿no? La diferencial sea Y para la integral interna. Entonces, ¿cuáles serían los límites de esa integral interna cuya diferencial es Y? Yo tendría que hacer variar Y de manera vertical, ¿no? Comenzamos desde este punto, pero fíjense, tengo 2 paredes. Este puntito verticalmente puede ir a esta pared, se intersecta con esta pared, o este puntito puede ir y intersectarse con esta otra pared. O sea, se puede intersectar con las 2 funciones, ¿no? ¿No? Es como que si partiéramos de un punto y nos iríamos así, ¿no? Sí, el camino sería así, ¿no? Una bifurcación se llama. Se parte así y se va así, ¿no? En ese caso es muy complicado poder establecer los límites, ¿no? Uno diría, pues, tomo este límite acá, de este camino, o este otro. Entonces, ahí ya nos complicamos, ¿ya? Entonces, cuando tenemos una gráfica en la cual hay 3 funciones, o puede haber 4, ¿no? Eso depende obviamente de la magnitud de la gráfica. Ahí se recomienda hacer un artificio, ¿no? El artificio es particionar. Particionar, ¿no? La gráfica inicial, particionarla en 2 o 3 partes, ¿no? En este caso, me conviene particionar esta región en 2 partes, ¿no? Entonces voy a trazar aquí un eje vertical, ¿no? Y ahí tendría una primera región
al lado izquierdo de esta vertical Aquí dice, en la fórmula dice, y otra región al lado derecho, ¿no? Fíjense, si yo hago, si considero aquí una recta, ¿no? Una recta vertical, ahí solamente ya tendría, digamos, dos paredes, ¿no? Para Y, de acá a este punto, la recta vertical, ¿no? Y también sucedería para la región que está al lado derecho. Eso lo vamos a ver así a continuación, fíjense. ¿Se entendió, chicos? ¿Está claro? A ver. Jóvenes, Déjenme. ¿está claro? A ver. Muy bien, entonces a ver, a ponerse a trabajar. Así, mire. Rapidito. Ya les he dicho que salen todos, ¿ah? Tienen que ponerse Mire. las pilas. Vamos a ver. Yo le que decía, ¿no? Hemos particionado esta región inicial en dos partes. Una región que está al lado derecho de esta recta vertical y otra que está al lado derecho. La idea aquí es que nosotros tomemos los límites correctos, ¿no? Tanto de la integral interna como la integral externa. Y obviamente la integral externa siempre tiene que tener límites numéricos. ¿De acuerdo? Límites numéricos. En el caso, fíjense, lo que voy a hacer es tomar como límite, como integral externa, a la hora de integrar cada región, ¿no? El rango para X, que va a ser valor numérico. ¿No? Fíjense, entonces, si yo trazo esta recta vertical, ¿no? Fíjense, acá hay un punto de intersección. Es el punto de intersección entre ¿quién? Entre la recta y igual a X y la otra recta y igual a menos X más 1. Este puntito de intersección tiene la misma ordenada, ¿no? Tiene la misma ordenada, el punto de intersección tiene la misma ordenada. Entonces lo que hago es lo siguiente, ¿no? Yo puedo igualar la ordenada de esta función y igual a X y la ordenada de esta función y igual a menos X más 1. O sea que aquí igualo, fíjense. Y igual a X es igual a y igual a menos X más 1. He igualado las ordenadas. ¿Cierto? Al igualar las ordenadas, obviamente, puedo despejar el valor de X. ¿No? Despejando aquí, X sería 0.5. Y ya tengo este punto sobre el eje X, 0.5. Aquí está. ¿No? Este es el punto de intersección que tiene la misma ordenada y eso me ha ayudado para calcular el valor de X, 0.5. En este otro punto de intersección, ¿no? También aquí la ordenada de esta función y igual a x cuadrado es la misma ordenada que esta función y igual a menos x más 1. Entonces yo igualo las ordenadas. Igualo x al cuadrado, y igual a x al cuadrado, con y igual a menos x más 1. Lo igualo, ¿no? Entonces aquí se conforma una ecuación cuadrática, ¿no? Una ecuación cuadrática, ¿de acuerdo? Que lo puedo resolver y me va a dar dos resultados, ¿no? Dos soluciones. ¿No? Una de las opciones es resolver esta ecuación cuadrática mediante el método de aspa doble, ¿no? Perdón, del aspa simple, ¿no? Pero si yo descompongo menos 1, no me va a dar el valor de la parte intermedia. ¿Ya? Entonces, por ese lado es complicado de desarrollar, solucionar esta ecuación cuadrática por el método del aspa simple, ¿no? La única opción que me queda es utilizar la fórmula general para resolver una ecuación cuadrática. La fórmula general, ¿no? En la fórmula general, ¿no? No sé si lo he puesto aquí. Ah, no. En la fórmula general voy a tener dos soluciones aquí, ¿no? Dos soluciones. Una primera solución sería esta expresión y la otra solución sería esta otra expresión, ¿no?
Bueno, recordar que la fórmula de una ecuación cuadrática, no sé si es ax cuadrado más bx más c igual a 0, ¿no? Esa es la ecuación cuadrática, ¿no? Y la solución sería x igual a menos b más menos raíz cuadrada, b cuadrado menos 4 veces a por c sobre 2 veces a, ¿no? Eso es lo que se ha aplicado para poder determinar las dos soluciones, ¿no? Ahí revisan, ¿no? La expresión de la ecuación cuadrática. Entonces, fíjense, aquí vamos a tener dos soluciones, ¿no? Una de las soluciones nos da 0.618 y la otra solución nos da menos 1.618. 1.618 negativo. Pero lógicamente esta segunda solución lo descartamos. ¿Por qué? Porque el rango para X es positivo, ¿no? Es de 0 a 1. ¿Ya? El rango para X es de 0 a 1, ¿no? El rango para X es de 0 a 1. Entonces, este valor, como es negativo, o sea, lo descartamos. Y nos quedamos con este valor 0.618, que sí está dentro del rango de X, que va de 0 a 1. ¿Ya? O sea, este sería este otro punto de X, ¿no? Este sería el otro punto X, ¿no? Entonces, hemos calculado este primer punto X y este segundo punto X, ¿no? La idea es que ya conocemos este intervalo y este otro intervalo, que serán como si fuera una base para esta primera región y este otro intervalo la base para esta otra región. ¿De acuerdo? Bueno, entonces fíjense. Aquí, como yo considero dos regiones, ¿no? Como considero dos regiones, entonces, aquí qué he hecho, ¿no? Tendría así, fíjense, esta primera región donde X varía de 0 a 0.5 y esta otra región donde X varía de 0.5 a 0.618. ¿Ya? Entonces, esta probabilidad lo voy a calcular en base a las dobles integrales sobre cada región, ¿no? Y le hacemos la suma para calcular la probabilidad total, ¿no? Entonces, fíjense, para esta primera región hacemos la doble integral, función de densidad de probabilidad conjunta. Aquí vamos a tomar como integral interna la diferencial de Y y la integral externa diferencial de X. ¿Por qué la diferencial de X en la integral externa? Porque yo conozco el intervalo para X, para esta región, y son valores numéricos. Va de 0 a 0,5. ¿De acuerdo? Entonces, en esta integral externa, X varía de 0 a 0,5. De 0 a 0.5. ¿No? Y la integral interna, estoy considerando la diferencial de Y. Tengo que hacer variar Y de manera vertical en esta región. Entonces, comienzo en este punto. Y en este punto corresponde a Y igual a X cuadrado. En este punto, ¿no? En esta función Y, ¿a qué es igual? X cuadrado. O sea que tendría X al cuadrado, ¿no? Y si lo hacemos variar verticalmente, Y va a llegar hasta este punto, ¿no? Donde Y en ese punto sería igual a X. ¿No? Ya he logrado entonces plantear las integrales donde la integral externa tiene como límites valores numéricos. ¿Ya? Eso garantiza que a la hora de integrar esta primera doble integral me va a salir un valor numérico. Ahora, en esta segunda región hacemos lo mismo. Integral externa para diferencial de X. X varía de este punto 0,5 a 0.618 para esta región. O sea, sería de 0.5 a 0.618. Y la integral interna, que es diferencial de Y,
tengo que hacer variar Y verticalmente sobre esta región pequeña, ¿no? Verticalmente. Comienzo en este puntito. En este punto, Y a qué es igual, ¿no? Es esta curva. En este punto, Y es igual a X cuadrado. Y es igual a X al cuadrado, ¿no? Entonces variamos Y de manera vertical. Verticalmente y se intersecta con esta recta. En esta recta, Y es igual a menos X más 1. Menos X más, ¿no? ¿De acuerdo? ¿No? Entonces, convenientemente, fíjense, hemos tomado las diferenciales, ¿no? Integrales internas, integrales externas. Y como les decía siempre, las integrales externas siempre tienen que tener límites numéricos, ¿no? Para que a la hora de integrar, ¿no? Me salga un valor numérico la probabilidad, si no me va a salir un valor, una función, ¿no? Y no sería correcto. ¿Estamos? Bueno, el resto ya es cálculo, ¿no? Si hacemos el cálculo correspondiente, ¿no? Integrando la integral interna, ¿no? Y luego la integral externa, ya esa es parte del cálculo, nos va a salir este valor, ¿no? Que en términos porcentuales sería 59.02%, que es menor al 70%. Entonces, fíjense, este ejercicio ya no es tan sencillo como el anterior. ¿Por qué? Porque la región donde está definida, ¿no? O sea, el rango de la bidimensional continua, ya no es un cuadrado, un rectángulo. Ahora está formado por 3 funciones, ¿no? Está conformado, bueno, inicialmente estaba conformado por 2 funciones, ¿ya? Para calcular la probabilidad ya se conforma con 3 funciones, ¿no? 3 paredes diferentes, ¿no? Entonces, en ese caso, hacer una integral doble directamente nos podría llevar al error, ¿no? Entonces, la idea aquí siempre es particionar, ¿no? Trabajar con partecitas y luego ya al final sumamos, ¿ya? Y la idea es que siempre los límites de la integral externa tienen que ser valores numéricos, ¿no? No funciones. O sea, una variable independiente, una variable dependiente. No es una ecuación cuadrática. Para que sea una curva, la ecuación tiene que ser cuadrática. ¿Tienen alguna pregunta? Claro, en este caso, como vuelvo a repetir, ya no es tan sencillo, ¿no? Ya la cosa se complicó un poco, ¿no? Entonces ahí ya utilizamos todos nuestros recursos, ¿no? Matemáticos, ¿no? Como por ejemplo ahí para resolver esa ecuación cuadrática, hemos tenido que utilizar ese recurso de utilizar la fórmula de para la solución de una ecuación cuadrática, ¿no? Porque con el aspa simple no podíamos resolverlo, ¿no? Hemos aplicado aquí el artificio de, ¿no? Particionar la región inicial para la probabilidad, porque si yo trabajo con solamente la región inicial para la probabilidad, no hubiese podido tener éxito en el cálculo de la probabilidad, me hubiese complicado, ¿ya? Entonces ese es el artificio que se realiza. No sé si tengan alguna pregunta, de repente están analizando, ¿no? Si tú logras establecer bien los límites de las integrales en la integral doble, lógicamente vas a tener éxito en el cálculo final. Pero si tú no estableces bien los límites, ¿no? Para la doble integral, ahí sí te vas a complicar, ¿no? Porque ahí te puede salir, inclusive te puede salir la probabilidad más de 1. Y eso pues es incorrecto, ¿no? Porque la probabilidad, recuerden, se encuentra entre 0 y 1, ¿no? No es mayor a 1, ni siquiera, ni tampoco negativo, ¿no? ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Preguntas, dudas? A ver, ¿qué pasó? Se han quedado inmóviles. A ver, preguntas, jóvenes. Preguntitas, consultas, dudas. ¿Cuántas coordenadas
¿Alguna duda, preguntas? A ver, preguntas, dudas. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? Fueron dos varones. ¿Las chicas qué dicen? Diego también me dice dos. Ninguna, profesor. ¿Ah? Exacto. Ninguna duda. Entonces, para graficar Por el momento. necesito solamente dos coordenadas, o sea, A ver, una opinión. ¿Cómo han visto este ejercicio? no es necesario hacer tremenda tabla de 7 y 8 datos para graficar la recta. ¿Cómo han visto este ejercicio? Para mí fue más complicado Ah. que el primero. Ahí está claro, chicos. Claudia, a ver, Claudia, nuestra delegada Claudia, Pregunta también de ¿estás aquí? Sí, profesor, estoy acá. que va hacia ¿Y qué tal? ¿Cómo viste ese ejercicio? ¿qué pendiente ¿Un poco complicado? positiva o negativa? Sí, profesor, la verdad sí me he perdido un poquito. En la ecuación, Ya, pero dígame pues Sí. en dónde más o menos hay ciertas, digamos, consultas, ¿no? Donde más o menos sea un, como tú dices, te has perdido, ¿no? Bueno, sí podría explicar lo que es el gráfico que está en azul, me podría ayudar un poquito, porque no ¿Este lo de acá? entendí bien. ¿El Ajá, de acá? sí, por Ya, favor. ya. A ver, partimos de aquí nuevamente, ¿ya? El gráfico inicial es así, ¿no? Está conformado por una función y igual a x, y la otra es la función esta y igual a x cuadrado, que viene a ser una parábola. Y la región donde está definido la función de densidad de probabilidad, obviamente está dentro de esas dos funciones. Y al calcular esta probabilidad, como les decía, ¿no? Si la probabilidad, es decir, la expresión está en términos de las dos variables, siempre es conveniente despejar una variable en función a la otra, ¿no? Generalmente la variable y en función a la otra, ¿no? Porque si nosotros aquí despejamos y, ¿no? Imaginariamente, en este caso tendría y igual a menos x más 1, ¿no? Que sería la ecuación de una recta, ¿no? Entonces, esa recta y igual a menos x más 1, eso se grafica en la gráfica inicial, ¿no? Entonces, si graficamos la recta y igual a menos x más 1, ¿dónde vamos a sombrear? De acuerdo a este signo que dice menor o igual, entonces los puntos que digamos, se tomarían en cuenta serían todos los que están por debajo de la recta, ¿no? O sea, esta es la región que está sombreada, es la que utilizaríamos para calcular la probabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, si aquí, teniendo la primera región, quiero yo calcular la probabilidad de manera directa, se torna un poco complicado. ¿Por qué? Porque fíjense, aquí hay tres funciones. Esta es la primera función y igual a x. La otra es y igual a menos x más 1. Y la otra es y igual a x cuadrado, ¿no? Si yo quiero hacer variar una de las variables, por ejemplo, verticalmente, ¿no? En una posible integral interna, diferencial de y, quiero hacerla variar verticalmente, ¿no? Aquí parto de este punto donde y es igual a x cuadrado. Ahí sí está bacán. Pero cuando yo me dirijo verticalmente, yo no voy a saber a dónde ir. Si a esta pared, a esta función o a esta otra función, yo no sé, ¿no? O sea, yo le decía, ¿no? Es como que tú partes de este punto y te vas así. Tú no sabes a dónde ir. ¿Dónde sería tu destino? O este camino o este otro camino. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí es complicado poder tomar los límites. Por eso que le decía que es conveniente particionar esta gráfica. Entonces, eso es lo que se ha hecho aquí, ¿no? Hemos particionado la gráfica tomando en cuenta los puntos de intersección, ¿no? Este es el punto de intersección entre esta recta y igual a x y esta recta y igual a menos x más 1.
¿no? Este es el punto de intersección donde las ordenadas son iguales, ¿no? Si esta ordenada y igual a x es igual a esta ordenada y igual a menos x más 1, son ordenadas iguales, por lo tanto puedo igualar sus expresiones. Al igualar las expresiones, ¿no? Obtenemos x igual a 0.5. ¿no? Es decir, la abscisa o el valor de x para este punto sería 0.5. Ya tengo conocido este punto, 0.5. Lo mismo hago para este otro punto de intersección. En este punto de intersección, ¿quién están intersectándose? Se intersectan la recta y igual a menos x más 1 y la curva y igual a x cuadrado. Aquí. ¿Se dan cuenta? Hago lo mismo. Como tiene este punto de intersección, tiene las mismas ordenadas para ambas funciones, entonces lo igualo, ¿no? X cuadrado igual a menos x más 1, ¿no? Tienen las mismas ordenadas. ¿no? Y aquí se forma una ecuación cuadrática, que como habíamos mencionado, es complicado poder desarrollarlo con el aspa simple. Entonces aquí se trabajó la fórmula general para la solución de una ecuación cuadrática. Nos han salido dos soluciones, lógicamente. Una de las soluciones es negativa, cosa que no es correcta porque el rango para x va de 0 a 1. ¿no? Todos los valores ahí positivos, ¿no? Aquí sale negativo, por lo tanto, esta solución está descartada. La otra solución es 0.618, que sí está dentro del rango para x, que va de 0 a 1. Entonces, esta sería la solución. O sea que este puntito x, ¿no? Para una misma ordenada es 0.618. Eso de conocer este punto x igual a 0.5 y este punto 0.618 nos facilita para poder plantear las probabilidades, ¿no? Por eso que aquí tomo como para esta región, ¿no? La doble integral, su integral externa, que es para la diferencial de x, va a variar de 0 a 0.5. De 0 a 0.5. Y la integral interna, que es para diferencial de y, hacemos variar y de manera vertical. De este punto, ¿no? Cuyo valor de y es x, desde este punto, cuyo valor para y es x cuadrado, ¿no? Porque es la parábola. De este punto y igual a x, verticalmente se va hasta este otro punto, donde ahí y es igual a x. ¿Ya está? Los límites. Y para la segunda región, ¿no? Diferencial de x para la integral externa, x varía de este punto 0.5 a 0.618. ¿no? Ahí en ese rango. ¿ya? Y la diferencial de y, que es la integral externa, interna, y va a variar de este punto, ¿no? que va a ser y igual a x cuadrado. ¿no? Hacemos variar y verticalmente hasta este otro punto, donde y es menos x más 1. Estos serían los límites. ¿De acuerdo? Entonces, finalmente ya se hace el cálculo correspondiente, ¿no? Ya esa es la parte, digamos, de cálculo, ¿no? ¿Ya? Lo que corresponde a esta semana es trabajar lo que es ¿Se entendió un poquito mejor? Recordemos que la competencia de este curso es... ¿Ya? ¿Podría repetir de nuevo donde se tenían que hallar las variables internas? ¿Cuál? Las variables internas. Claro, Límites. claro, los límites, ¿no? Para esta región que está al lado aquí, para esta región que está al lado izquierdo, la integral interna es diferencial de y, ¿no? O sea, yo tengo que hacer variar y sobre esta región. Comienzo en este punto. En este puntito, y a qué es igual, a x cuadrado. ¿no? Y igual a x cuadrado. Y entonces comienzo a recorrer verticalmente, ¿no? Verticalmente y llego a este otro punto. En este otro punto que cae precisamente en la recta y igual a x. Y entonces el límite superior sería y igual a x. En esta segunda región, ¿no?
Comienzo en este punto. Y en este punto sería x cuadrado, ¿no? En este puntito. Comenzamos a recorrer verticalmente y llegamos a este otro punto, donde en este otro punto y a que es igual, menos x más 1. ¿No? Y ya tendría el límite inferior y el límite superior. ¿De acuerdo? ¿Ya? De esa manera. ¿Ya? Bueno, es cuestión de ustedes analizarlo bien, detenidamente, ¿no? ¿Ya? A veces en una primera situación no lo entienden bien, ¿no? Pero después ya cuando ustedes lo ven y lo analicen correctamente, lo van a entender mejor. ¿De acuerdo? Bien. Sigamos. Otro de los conceptos, aparte de la función de densidad y probabilidad conjunta, es la función de densidad marginal, ¿no? Que también en el caso discreto se trabajó. Para la función de densidad marginal, tanto para X como para Y, necesito lógicamente de la función de densidad de probabilidad conjunta, ¿no? Para ambas variables. Entonces, la expresión de la función de densidad marginal para X va a ser una simple integral, una integral de la función de densidad de probabilidad conjunta por la diferencial de Y. ¿No? Diferencial de Y. ¿No? Parecería lo contrario, ¿no? Si quiero hallar fx, aquí considero diferencial de Y. Y para la función de densidad marginal de Y, nuevamente, una integral, función de densidad de probabilidad conjunta por la diferencial de X. ¿No? Algo así como el opuesto a esta variable. Si esta variable Y, en la diferencial le sería X. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, veamos este ejercicio número 3 de aplicación para hallar la función de densidad marginal. Dice, suponga que los precios en soles de dos artículos A y B son variables aleatorias denotadas como X e Y, respectivamente, y que tienen función de densidad conjunta f de XY, ¿no? Se conoce su valor 1 entre 16, es un valor constante. El rango para X varía de 4 a 8, en ese rango. Y es mayor que 0, menor que X, menor que 8. ¿No? Y Y más X mayor que 8. Halle las funciones de densidad marginal de X e Y. ¿Ya? Halle las funciones de densidad marginal de X y de Y. Muy bien. Entonces, veamos a continuación lo siguiente. Miren, aquí tenemos una expresión que involucra a X más Y, ¿no? De aquí podría parecer algo conocido, ¿no? Efectivamente, cuando yo despejo Y en función a X, me va a salir Y mayor a menos X más 8, ¿no? Que sería una recta, ¿no? La recta sería Y igual a menos X más 8, que es la que yo tengo que considerar a la hora de graficar el rango de esta bidimensional continua. ¿Ya? El gráfico que resulta sería así, fíjense. He trazado el eje vertical, el eje horizontal, ¿no? El rango para X va de 4 a 8, ¿no? Aquí tengo 2 puntos, de 4 a 8. ¿No? Aquí tengo una función, Y igual a X. Y igual a X. Entonces yo trazo la función Y igual a X, que pasa por el origen, es una recta. ¿No? Es una recta. ¿De acuerdo? Es una recta. Y por aquí tengo otra recta, Y mayor que menos X más 8. Aquí trazo la otra recta, ¿no? Y igual a menos X más 8. ¿De acuerdo? Para 8, Y también sería 8, ¿no? Porque esta es una recta, Y igual a X, ¿no? Si X es igual a 8, Y sería también igual el mismo valor, 8. De tal manera que toda esta región encerrada en este triángulo viene a ser la región, ¿no? O el rango donde está definida esta función de esta variable aleatoria bidimensional continua. Así. Sobre esta región
vamos a determinar o hallar la función de densidad marginal para X. La marginal para X. ¿De acuerdo? La marginal para X. O sea, el f de x, ¿no? Si quiero hallar el f de x, tengo que integrar sobre la diferencial de y, según definición de la marginal para x. ¿Ya? Entonces, aquí planteamos la integral. F de x sería la integral de la función de densidad de probabilidad conjunta 1 sobre 16, diferencial de y. Eso significa que los límites, ¿no?, van a ser para la variable y, ¿no? Entonces, sobre esta región, tengo que hacer variar y de manera vertical sobre la región. Entonces, comenzamos en este punto, ¿no?, donde en este punto y que es igual, es menos x más 8, en este puntito. Y sería menos x más 8, ¿no?, en este punto, ¿no? Comenzamos a variar y verticalmente y va a llegar a este otro punto, ¿no?, donde y en este punto a que es igual. Y sería igual a x. Y sería igual a x. Ya está. Cuando yo integre, ¿no?, la función x va a estar en términos de la variable x, ¿no?, porque los límites de integración están en términos de x. ¿De acuerdo? Más importante de todos, el que se llamó teorema de Cox. ¿No? Entonces, fíjense. ¿Ya? Veamos. Entonces ahí se integra, pues, ¿no? Aquí me va a salir 1 entre 16 x, ¿no?, que va desde, perdón, este sería y, que va desde menos x más 8 hasta x, ¿no?, que sería la, digamos, los límites, ¿no? A ver, voy a insertar. Voy a insertar aquí. Cerca de esta clínica se instala una panadería donde las máquinas hacen mucho ruido, sobre todo a tempranas horas de la mañana, ¿no?, para hacer pan. Tenemos una clínica y al costado de la clínica una panadería donde hay mucho ruido por el uso de la máquina. El ruido dificulta a los médicos hacer su trabajo y estos quieren, o sea, la clínica, quiero ponerle que la panadería se mueva. ¿Ya? Que estos quieren que el panadero de la panadería deje de producir o se vaya de eso. Se mueve. Lógicamente, el panadero no quiere, ¿no? El panadero no quiere seguir produciendo, pues es una zona comercial bastante buena para la venta del pan. O sea, su negocio va muy bien porque está ahí en esa zona. A ver. Entonces, tenemos aquí un desacuerdo entre dos empresas. La clínica, que quiere hacer su trabajo y no puede porque la panadería se ruido. Y la panadería no quiere salir de la zona porque tiene buenas ventas. Lógicamente, no se van a poner de acuerdo, van al litigio. ¿Hasta ahí me sigue? Bueno, más o menos sería. Ok, listo. Entonces, supongamos que el dueño de la clínica, y así como el dueño de la panadería, van al litigio para la clínica. Y la corte le da la razón al médico. O sea, la corte le dice, está bien, la clínica tiene razón, panadería tienes que irte de esa zona. O apagar tus máquinas, de lo que haces, pero no puedes irte de la clínica. Entonces, el panadero, lógicamente, sigue quiero poner algo así como. No obstante, fíjense ahí el problema. No obstante, es posible que el médico A ver. renunciar a su
Pero fíjate, mira, si tú me pagas, podemos quedar aquí y arreglamos. ¿Entiendes? Entonces el paradero se quedaría si le pagan la compensación a la clínica. Se acepta pagar la compensación a la clínica. Ahora, al revés. Digamos que nuevamente los dos se van a la corte y la corte, en vez de darle la razón al médico, le da razón al panadero y por lo tanto le ejecuta el beneficio. No. Entonces. Bueno, entonces acá sería 1 sobre dice Y. Págame una compensación. Vamos a hacerlo así. De. Entonces, ¿qué dice el teorema? ¿Cómo lo haríamos, no? Quiero colocarlo así como algo vertical. Si los derechos de propiedad están Una vez lo hice. definidos y No no hay encuentro. costos de transacción como pago al corte, pagos al abogado, no importa cuál sea la solución que adopte la corte. Pues las partes involucradas pueden transar entre ellas y tener un mejor acuerdo siempre y cuando se determine quién valore más el hecho. Ya. ¿No? Entonces, Aquí más o menos así. Sería menos X más 8 a X. ¿Quién se va a quedar? Aquel que lo valore más. ¿Quién se va a quedar en la zona? Aquel que pagó la compensación. Y que esta compensación, lógicamente, sea aceptada. Entonces, al final, como usted dice, no es necesario llevar todos los problemas a la corte, porque finalmente las partes pueden transar y se quedará quien realmente valore más el hecho de quedarse. Y por lo tanto, como valora más el hecho de quedarse, pagará una compensación lo suficientemente buena para quedarse, porque valora el hecho de quedarse. Y la otra parte seguirá compensando. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, chicos? ¿Se entendió? ¿No está claro? Ese es el teorema de Gauss. ¿Se entendió, jovencitos? Muy bien. Entonces, por ese teorema, ¿no? Por ese teorema, si se dan cuenta, ese teorema relaciona Ya, más o menos así, ¿eh? actividades legales. Ahí, lógicamente, hay que evaluar ¿no? Y sobre límite inferior menos X más 8 hasta X, ¿no? Cuando se evalúa, obviamente vas a tener ya el valor. La función de densidad marginal para X, que está en función a X, en un rango para X que va de 4 a 8. 4 a 8. ¿Ya? Ahora, en el caso de la función de densidad marginal para Y, para la marginal para Y. En el caso de la función de densidad marginal para Y, tú vas a tener que integrar sobre la diferencial de X, ¿no? Diferencial de X. Entonces tú tienes que hacer variar X, pues, de manera horizontal. Y ahí viene el problema. Porque aquí tú puedes variar X de esta pared, que es esta función, hasta este punto, ¿no? Y también puedes hacer variar X de este punto a este otro punto, ¿no? O sea, vamos a hacer variar X, pero, ¿no? Digamos, en dos partes. Eso implica que la función de densidad de probabilidad marginal para Y va a ser una función, pero partida, ¿no? Va a tener dos funciones, ¿no? Dos funciones, ¿no? Dos subfunciones. Entonces, el gráfico, para considerar la siguiente, fíjense, ahí vamos a hacer variar X, ¿no? En esta región y en esta otra región, ¿no? Ya no es como esta anterior, donde podemos hacer variar X de esta pared, ¿no? De esta función a esta otra función, ¿no? Aquí ya tenemos dos funciones para partir la variación de X, ¿no? Para comenzar a recorrer X. ¿De acuerdo? Entonces, los recorridos van a ser por partes, pues, ¿no? Cuando Y se encuentre entre 0 y 4,
y cuando y sea de 4 a 8. ¿No? A ver, en el primer caso, vamos a tener lo siguiente. La función de densidad marginal para y, cuando y sea de 0 a 4, será una integral de 1 sobre 16 diferencial de x. En ese caso, x va a variar de este punto, que viene a ser, si yo despejo acá x, sería menos y más 8. X sería menos y más 8. Va a variar x de este punto a este otro punto, donde x obviamente sería 8. ¿No? 8. Y allí, obviamente, al hacer el procedimiento, ¿no? Hacemos la integral y vamos a encontrar la expresión. ¿Ya? Ahora, en el caso de, vamos a poner acá, igual. En el caso de la otra región, para y mayor o igual a 4, menor que 8, ¿ya? La función de densidad marginal para y sería la integral de 1 sobre 16 diferencial de x. En este caso, x va a variar de este punto, que corresponde a esta recta, ¿no? Donde en ese caso x sería igual a y, hasta este otro punto donde x siempre va a ser 8. ¿Entendió, jóvenes? Perfecto. Y ahora tenemos lo contrario, las externalidades negativas. Todo lo contrario. Entonces, las externalidades negativas son más bien impactos negativos indirectos en otras personas. Entonces, fíjense, vamos a tener dos subfunciones para la marginal de y. De y de 0 a 4 y y de 4 a 8. ¿No? Si integramos, obviamente, cada subfunción, vamos a encontrar finalmente la expresión final de la función de densidad marginal para y, que está compuesta por dos subfunciones. ¿Ya? Está compuesta por dos subfunciones. ¿De acuerdo? ¿No? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando tenemos ahí, a la hora del proceso de integración, ¿no? Como en este caso se nos presentaba, aquí tenemos dos paredes, ¿no? Para hacer variar x, tenemos que hacerlo para una región y para la otra región, ¿no? A diferencia de este caso que ha sido más rápido, ¿no? De este punto a este punto, ¿no? Más sencillo, ¿no? Entonces, se podría presentar ese caso, entonces, ¿no? Para hallar la función de densidad marginal, ¿no? Expresarla como dos subfunciones. ¿No? Expresarla como dos subfunciones. Bien. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? Fíjense, la idea del éxito radica en realizar una buena gráfica. Si ustedes no realizan una buena gráfica, ¿no? Entonces, obviamente no van a tener éxito, ya sea en el cálculo de la probabilidad o en este caso de la función de densidad marginal, ¿no? El gráfico, obviamente, es fundamental. Y también establecer bien los límites de integración. Eso sería lo fundamental. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Tengo una duda. En Sí. la función marginal de x, ahí es una fracción, ¿cierto? De y sobre nos. ¿Puede volver a la primera, por favor? ¿Dónde acá? Esta acá. Sí. Ahí es y sobre, o como No. Lo que quería hacer aquí era, lo que quería hacer aquí, a ver, mejor así lo voy a hacer. Lo que quería hacer es, algo así como una rayita vertical. No es un cociente.
Es una rayita vertical, pero no encuentro una rayita vertical. ¿No? Es una Ya, rayita. solo una rayita vertical. Ay, ay, ay. Claro, que lo utilizamos, ¿no? Para, cuando evaluamos una integral, ¿no? ¿No? Cuando evaluamos una integral. A ver, no sé si por aquí hay una. Le voy a llamar de 3 en 3 y rápidamente me escriben. A ver, puede ser que sea esta, ¿no? Pardales, Omar, Pardales, Paolo, Briones. Ah, ahí está bien. No me están escribiendo en el chat, asumo que están ausentes ustedes. Ya, así, ¿no? Que es el símbolo para evaluar una integral. Es una vertical. Bien, a otra consulta, preguntas, dudas. Mire, algo parecido a este ejercicio lo van a tener aquí en el ejercicio número 4. Dice, si X e Y son dos variables aleatorias que representan los precios de dos artículos en cientos de soles que tienen como función de densidad conjunta f de XY igual a 1, ya está el valor. El rango para X va de 0 a 1 y el rango para Y en valor absoluto menor que X. Allí las funciones de densidad marginal para X y Y, ¿no? Aquí, lógicamente, cuando tú vas a graficar, es prácticamente muy similar a él, ¿no? ¿Ya? En ese caso, X va a variar de 0 a 1, ¿ya? 0 a 1. Y en el caso del valor absoluto de Y menor que X, ahí obviamente, ¿no? Podríamos tener problema para graficar, ¿no? La idea aquí es que nosotros nos liberemos del valor absoluto, ¿no? Y ahí sí tener una mejor perspectiva para hacer el gráfico. Pero aquí obviamente podemos aplicar una propiedad, no sé si ustedes se acuerdan. Cuando tenemos valor absoluto de Y, a ver, ¿cómo dice? Fíjense, cuando yo tengo valor absoluto, a ver, tengo valor absoluto de Y, esa es una propiedad, ¿no? Tengo el valor absoluto de Y, muy bien, Mogrovejo, Morales, Olivera. valor absoluto de Y menor que X, ¿no? Esta es una propiedad, ¿no? Esto sería así, ¿no? Y va a ser así, se desglosa así, ¿no? Valor absoluto de Y menor que X, por propiedad, esto sería Y mayor que menos X, menor que X, ¿no? Aquí, fíjese, tengo dos funciones, ¿no? Si ustedes lo ven, tenemos dos funciones aquí. Tenemos Y igual a menos X y Y igual a X, ¿no? Tenemos Y igual a menos X y Y igual a X. O sea, la gráfica para esta función sería X mayor a 1 y aquí vamos a tener dos rectas, ¿no? Vamos a tener dos rectas. Una por debajo, Y igual a menos X, y la otra, Y igual a X. Y la gráfica también va a ser un triángulo, ¿no? Un triángulo encerrado por Y igual a menos X, que está por debajo del eje X, Y igual a X, ¿no? Y X igual a 1, porque acá X va de 0 a 1.
¿no? Entonces ahí cuando ustedes hacen la gráfica va a parecerse a este triángulo. Y hacen el mismo procedimiento que hemos hecho aquí en este ejercicio, ¿no? También le va a salir, para la función marginal de y, le va a salir doble, ¿no? Dos subfunciones, ¿no? Muy parecido a este ejercicio, es el ejercicio que está planteado ahí. ¿De acuerdo? ¿No? Entonces, la idea es que intenten hacerlo para que puedan, digamos, ¿no?, practicar. Ya tienen la manera de hacerlo, ¿no?, con este ejercicio que hemos resuelto, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas, dudas? Profesor, tengo una duda. Sí. Por ejemplo, para hallar o sea, de, de la integral que está ahí, los límites de menos y más 8 y hasta x 8, ¿por qué está ahí, o sea, el superior 8 y arriba, por ejemplo, es, creo, x, y? ¿Dónde? ¿En qué? ¿Acá? Ajá. Por ejemplo, Aquí. ajá, menos x más 8 a x, ¿y por qué abajo en el y, fy menos y más 8, bueno, más en el superior, x es igual a 8, ¿no también sería arriba 8? A ver, en este caso, fíjate, como yo voy a hallar la densidad marginal para x, tengo que considerar la diferencial de y. Eso significa que dentro de la región tengo que hacer variar y de manera vertical. Entonces y comenzaría en este punto, donde este punto pertenece a esta recta y igual a menos x más 8. Por eso que el límite inferior es menos x más 8. Y recorre verticalmente y llega hasta este otro punto. Este otro punto pertenece a esta recta y igual a x, ¿no? Por eso que y es igual a x, ¿no?, verticalmente. En este caso, ¿no?, para la región inferior, la función marginal de y tengo que considerar diferencial de x. O sea, tengo que hacer variar x de manera horizontal. Entonces, este puntito, pertenece a esta recta. Aquí, obviamente, yo despejo x, ¿no?, para tener el valor de x. O sea, este puntito, al despejar x aquí, sería x igual a menos y más 8. Entonces, x tomaría en este punto menos y más 8 y varía horizontalmente hasta este punto, donde x sería igual a 8. ¿De acuerdo? Lo mismo aquí, ¿no?, para esta otra región, ¿no? Integramos la diferencial de x. ¿Y dónde comienza x? En este punto. En este punto, ¿no?, y es igual a x. O sea, en otras palabras, x es igual a y. Y va a variar horizontalmente hasta este punto donde x nuevamente es igual a 8. ¿No? Y ya se tiene esta otra integral. ¿Sí? Profesor, una consulta. Cuando vamos allá a la función marginal de x, siempre, por ejemplo, tengamos ese gráfico, siempre va a ir en dirección vertical y el otro horizontal. Claro, porque a la hora de calcular la función marginal para x, ¿no?, según la definición, Ujú. para la función marginal de x, la diferencial que tenemos que tomar es diferencial de y. O sea, dentro de la gráfica tenemos que, ¿no?, variar x de manera vertical. Y si quiero hallar la función de marginal para y, ¿no?, considero diferencial de x. O sea, tengo que hacer variar x de manera horizontal. Por eso que tengo que encontrar los límites para la variación vertical y la variación horizontal. Eso lo tienen que tener claro, ¿no? Eso lo tienen que tener claro. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, consultas?
A ver, intenten entonces como tarea hacer este ejercicio, ¿no? Es muy parecido a este ejercicio anterior. Es muy parecido. ¿Ya? Ahí tienen que aplicar nuevamente la propiedad, ¿no? Valor absoluto. Liberarse de este valor absoluto para poder graficar, porque si no, no van a poder graficar, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces, ¿alguna otra pregunta, consultas, dudas? Bien, cuando les envíe el material, entonces ahí ustedes lo repasan, ¿no? Detenidamente, ¿ya? Y si hubiese alguna pregunta, consultas, dudas, ¿no? Ya saben, ahí tenemos mensajerías, ¿no? Por ahí es más rápido, ¿ya? Por mensajería hacen cualquier consulta, ¿no? Cualquier consulta que ustedes desean realizar por mensajes, ¿de acuerdo? Bien, entonces, si no hubiese alguna otra consulta, ya con esto finalizaríamos nuestra clase del día de hoy. Profesor, una pregunta. Mis compañeros me han dicho que, por ejemplo, la primera clase que hemos tenido no ha quedado guardada en lo que son grabaciones. Sí. Sí, lo que pasa que en la primera sesión, como no teníamos habilitado el aula virtual, ¿no? Entonces, yo les envío un enlace para que se integren a otra aula virtual. Y bueno, en ese momento grabamos, salimos bien, correctamente, y supuestamente se ha grabado, ¿no? Pero cuando yo ingreso a esa aula virtual para poder copiar la grabación, ¿no? Parece que ha surgido un problema, ¿no? Porque ahí hay un avisito que dice grabación procesándose, ¿no? Entonces, es como que si estuviéramos esperando, pues, y nunca se termina de procesar, ¿no? Entonces, ha habido ahí un problemita en el sistema que no nos permite poder tener la grabación de esa sesión de clase, ¿no? Ese es el problema que se ha presentado, ¿ya? Ese es el problema que se ha presentado, ¿ya? Pero igual yo les he enviado el material, ¿no? Con los ejercicios resueltos en la primera y segunda sesión de clase, ¿ya? Que hemos resuelto en la primera sesión de clase. Ya, gracias, profesor. Yo le avisaré a mis compañeros entonces. Sí, esa es la explicación. Ya, esa es la explicación. Bien, ¿alguna otra pregunta, consulta, dudas? Sí, por favor. Profesor, buenas tardes. Dime. Felizmente no se necesitó la grabación para poder responder la tarea. Pero igual, si es que existe la posibilidad, sí creo que nos haría bien tenerlo en grabación. ¿No existirá de otra sección? Lo que pasa es que no tengo otra sección a distancia. Y estuve buscando del ciclo anterior y ya, ya han desaparecido esas secciones a distancia que lo tenía el ciclo anterior. Entonces ya no me permitió poder rescatar, ¿no? La grabación del ciclo anterior. Si no, se los hubiese colocado en nuestra aula virtual, ¿no? Lamentablemente no solamente en este ciclo tengo una sesión a distancia, ¿no? Si no, le hubiese tomado esa grabación y colocarlo acá, pero no solamente tengo una, ¿no? Muchas gracias, Ese es profesor. el motivo, ¿no? Más bien, mil disculpas si es que no tenemos... De todas maneras voy a chequear a ver de repente, quién sabe, ¿no? Ya se procesó, aunque ya prácticamente una semana. Y yo temo que haya habido un problema de sistema, ¿no? Que no ha permitido tener la grabación de esa sesión, ¿no? Bien. Entonces, con eso ya terminamos y nos veremos la próxima sesión de clase, ¿ya? Ahí tienen una tareita, por favor traten de realizarlo. Yo más tardecito les envío el ejercicio, el material que hemos utilizado el día de hoy, ¿ya? Para que tengan como material de consulta y puedan hacer, ¿no? Practicar. Bien, entonces, culminamos. Nos veremos la próxima sesión de clase. Ya.